Hola y bienvenidos nuevamente a Pizarra Digital, bajo la dirección de Roberto García Rubio. Hoy nos encontramos aquí con el profesor Jaime Ramírez para hablar sobre la radio en Colombia. Buenos días, profe. Buenos días, qué bueno tenerlos nuevamente en otra actividad, ya no tanto de salón, sino ahora sí ejerciendo su profesión. Qué bueno verlos en esa actividad. Vale, profe, ya para empezar, profe, ¿cuál cree que es el papel actual de la radio en Colombia y cómo cree que ha evolucionado durante estos años? El papel siempre será informar de manera inmediata. La radio, recuerden que es inmediatez. Y la evolución ha sido trascendental. Vemos una radio digital, como Pizarra Digital, como ustedes tienen muy bien ese nombre que bautizaron ese programa de la Institución Universitaria de Colombia. Es un nombre muy apropiado. Esa transición de una radio análoga a una radio digital, a pesar de que ambas se complementan, ambas son necesarias. Por los nuevos nativos digitales que están escuchando radio con una propuesta, ¿cierto?, nueva para ellos. Entonces ha sido muy interesante ver toda esa transición y ver cómo se mantiene la radio. Pues históricamente Colombia fue uno de los primeros medios que el gobierno trajo. Después vino la televisión en el año 1954, después vino pues la prensa, pues la televisión es entretenimiento, la prensa es análisis, pero la radio es inmediata, es una noticia que se emite ahorita, se emitirá también digital y más aún en cómo evoluciona rápido, cómo se transmite rápido a través de lo digital. Entonces ha sido una evolución bastante interesante. Muy bien, profe, hablando ya de innovación y evolución acerca de la tecnología, ya existen modalidades como chismorreo, relatos paranormales, incluso preguntas incómodas, ¿cierto? ¿Qué nueva modalidad inventarías para que los estudiantes o pues los jóvenes de hoy en día se interesen más por la comunicación radial y en ese sentido? Sí, yo creo que los jóvenes están siendo más propositivos, se están preocupando más por los temas de la vida nacional. Pues un programa de opinión, ¿cierto? Sería un espacio interesante para que ellos se expresen, dejen entrever sus opiniones frente a la vida nacional, la realidad del país, la vida internacional. Ya la cosa política ha tomado fuerza. Miren que las movilizaciones nos dejan una lectura. Ya los jóvenes salen porque ya se están preocupando por los temas del país. Y entonces hacer un programa de opinión de la vida nacional, pues sería interesante que lo pudiéramos implementar. Y ustedes que son los periodistas nuevos que van a ocupar los cargos en los medios de comunicación deberían pensar en un espacio de esta índole. Y recuerden que pues dentro de esa parrilla diversa, como usted dice, chimorreo, programas deportivos, culturales, en fin, la parte educativa sería importante también tenerla ahí, volver a los inicios de la radio y a través de la era digital, pues nada, sería interesante un programa de eso. Vale, profesor, y ya hablando, digamos, como de la evolución de la radio y todo esto, ¿cuáles cree que serían como las tendencias y los cambios más significativos que ha tenido la radio en Colombia? Pues vimos con la radiodifusora nacional la cultura, ¿sí? El bachillerato por radio, después los programas radiales con esas voces de la época que eran las radionovelas, en fin, como todo, las primeras transmisiones obviamente deportivas como la Vuelta a Colombia, los partidos de fútbol de la época, los lenguajes, la forma de transmitir, la forma de narrar. Hoy vemos pues unos estilos totalmente diferentes, ¿cierto? Pues vemos unos periodistas como el cantante del gol, que es muy emotivo, sube mucho. En radio, digamos que son en la época, pues haciendo ese paralelo histórico, pues era un poco más plano. Gol de Colombia. Aquí es gol, sostienen una voz que uno dice, wow, con una respiración diafragmática que debemos trabajar nosotros los que queramos trabajar en radio profunda, con una muy buena dicción, con una muy buena pronunciación de las palabras que hace que justamente nos conecte, porque es hacerle ver imágenes a las personas a través de las palabras. Entonces es interesante cómo en ese periplo de la radio hemos llegado a vender
un nuevo estilo con unas nuevas propuestas. No obstante, sigue siendo nuestra razón de ser, debería ser culturizar, no aculturizar con programas que pues todo lo que venda tiene rating, está bien, pero también tenemos que buscar el equilibrio porque así lo dice la Constitución, que haya programas también de cultura y sea un equilibrio. Ya nos hablaste de pues, cosas que pasaban en la época como bachillerato, que sus épocas, que se utilizan diferentes programas, ya sabemos que se utilizaba de pronto rollos o los mismos efectos los hacían los mismos personajes dentro de los micrófonos para hacer pues dichos efectos en la radio, pero ¿qué enfoque tenías ya en ese momento para enfocarte a la comunicación radial y cuál tendrías ya ahorita que ya hay bastantes puntos de crítica y hay diversidad en los medios? Pues no, yo sigo creyendo en estos medios alternativos, los medios comunitarios que son importantes para abrir espacios a los que no tienen la voz, ¿no? O aquellos medios comunitarios como la prensa también, donde pueden escribir, o la televisión, donde pueden participar ciertas comunidades interesadas en que se den a conocer sus actividades. Esta es una emisora digital, virtual, como la que tenemos nosotros en la Universitaria de Colombia. Entonces, yo creo que volvemos nuevamente, e insisto, que estos son espacios muy importantes para que ustedes que ya están haciendo un recorrido en los medios, formándose como en potencia, como comunicadores sociales, pues puedan abrir espacios a través de esta emisora que ustedes tienen aquí en la universidad para culturizar, para hablar de temas, debatir, también académicos y de la vida nacional. No solamente vamos a escuchar emisoras que hablan de temas diferentes, pero todo es válido, pero volver también a estos, a los inicios, que hacen que la radio se haya mantenido. Créame que la cultura también vende, la cultura también es atractiva, pero ¿qué es lo que lo hace atractivo entonces, sea lo uno o sea lo otro? Pues tratar de que esos programas tengan seriedad, tengan un orden y tengan un propósito, el cual es educar. Si no hay ese propósito, pues la radio se vuelve solamente un espacio de chisme o de poca seriedad, que es lo que nos va a generar una crisis después en los medios, no solamente en cuanto a la parrilla, sino en cuanto al contenido. Nos puede generar una crisis, porque si ustedes están formando es para sacar productos bastante interesantes y por sobre todo productos con mucha seriedad y responsabilidad social. Entonces eso es lo que me parecería, volver otra vez a la cultura, volver a retomar programas de estos, como les dije ahorita, de debates serios y claro, de opinión, sería interesante. Vale, ya como comentabas sobre el tema de las culturas en la radio y todo esto, ¿crees que digamos, como las grandes radios en Colombia han logrado como implementar estos temas correctamente en sus programas? Pues sí hay un equilibrio, sí lo hay, sí hay, tienen programas serios también, tienen programas que culturizan también, ¿sí? Recuerden que el Estado descentralizó la participación de los privados para que entraran también a ofertar programas interesantes, ¿cierto? Pues son muchas emisoras de particulares que ustedes conocen, ¿cierto? Que tienen diversidad de programas, pero también entretienen, también tienen programas culturales. No todo puede ser tan encartonado porque no generan rating, pero también tienen un espacio para la cultura y también hay un equilibrio. Falta más, sin lugar a dudas. Estoy convencido que falta más espacios culturales en la radio, en la televisión, para que haya equilibrio, pero allá hay una gran participación de programas culturales, claro que sí. Tú como ya experimentado presentador radial, ¿cuál es tu sello personal que utilizas a la hora de presentar? No, yo pienso que es la buena pronunciación de las palabras. Yo le digo que uno antes de hablar, transmitir un mensaje, tiene que saber leer. ¿Qué es leer? Pronunciar bien las palabras, hacer bien los uso de los signos de puntuación, tener mucho léxico y por sobre todo respetar mucho la gramática, la buena dicción de las palabras, la buena pronunciación. Creo que ese estilo deben tener todos los que trajen radio. Lo demás ya es
falsetes, entonaciones, un sello propio. Yo creo que para mí es más la narración, contarle a la gente la historia. No solamente es hablar, es contarle, narrarle. No solo quedarnos en la lectura, sino que la gente que está escuchándonos se conecte y los atrapemos. No se necesita ser el superlocutor, no se necesita ser el que tiene la voz más bonita, más atención, Colombia, no, porque somos a veces impostamos. Pero sí es importante que pronunciemos bien, porque la gente a veces, pero ¿qué es lo que dice? Y los periodistas cometemos muchos errores. Grandes periodistas cometen errores diarios, recorridos en radio. ¿Por qué? Por el tema de la dicción, de la vocalización, de la pronunciación. Creo que el estilo de todo periodista radial debería ser abrir la boca lo que más pueda y pronunciar bien las palabras y leer muy bien y narrar historias. Vale, y ya digamos cambiando un poco de tema, ¿crees que digamos la radio ha perdido un poco digamos como de fama o de credibilidad? Digo ya que algunos programas radiales tienen un sesgo político muy marcado y deciden solo irse por ahí. Sí, no solamente la radio, creo que me atrevo a decir, so pena que estamos en crisis. Necesitamos formarnos muy bien desde las aulas, ¿sí? Porque pues el periodista no está para el político de turno, el periodista está para servir la verdad, decir la verdad y hablar la verdad, ¿sí? Y eso requiere formación, requiere también un poco de criterio y responsabilidad social. Creo que estamos en crisis. Ahora, los programas radiales que usted pronuncia, sí, yo no concibo, por ejemplo, una señora que digan pati rajá, pati chueca, entonces en radio, y eso genera risa a la gente. No quiero decir la emisora, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Llaman y reciben insultos, le dicen tonta, estúpida, no hable así, pero eso genera rating, la gente le gusta eso. Pues digamos que, como les dije, si genera rating y se mantiene, pues nada. Pero yo pienso que podemos hacer un programa mucho de mejor calidad en cuanto a contenido, sin ser tan aburridos, sin ser tan encartonados, pero sí respetando un poco la otra persona, ¿sí? Creo que es, no sé qué tipo de radio queremos montar, pero yo todavía estoy convencido y creo que necesitamos profesionales serios a hacer trabajo serio. No quiere decir serio aburridos, quiere decir con más responsabilidad social y con más criterio profesional y por supuesto con más olfato periodístico, ¿sí? Porque es que a veces nos quedamos como cargaladrillos, repetimos lo mismo y lo que nos dice la fuente, pero no vamos más allá, no somos propositivos, nos quedamos siendo todavía como mensajeros y nosotros no somos mensajeros. Y la radio se ha vuelto muy light, muy chévere, muy de eso y falta muchos programas serios. Ojalá investigación, ojalá programas de esa índole que genere criterio en la gente, cultura en la gente. Ya hablando del tema de formación, pues, ya ser un perfecto o al menos un competente comunicador radial, ¿cuántos crees que serían los años o los verdaderos estudios que le dedicaría una persona promedio para llegar al comunicador radial ya a un punto más como selectivo? No, es toda la vida. El comunicador, el que se dedique a la radio, prensa o televisión. De hecho, nosotros estamos en capacidad de hacer, ustedes están en capacidad de hacer radio, televisión, prensa. Nosotros no tenemos ni fecha, ni esto es de pasión, como dice el eslogan de la universidad. Pasión por triunfar. Lo mismo acá. Si ustedes quieren tener un sello propio en los medios, ustedes tienen que tener pasión. La radio es 24 horas, la televisión es 24 horas, la prensa es 24 horas. Nosotros no tenemos tiempo, que nos toca cubrir fuentes, sí, pero nosotros nos gusta esto, lo hacemos. Pero el que se incline más por radio, tiene que por lo menos cuidar la voz. Hay gente que fuma, hay gente que trasnocha, hay gente que toma mucho trago, hay gente que no cuida la voz, pero quieren ser radiales. Hay gente que quiere ser de televisión, pero la imagen tampoco la cuidan, no tratan de estar a la altura cuando sea el momento, porque pues somos muy ligeros. Y cuando escribimos, ni se diga, somos muy arbitrarios con el castellano, utilizamos mal las palabras, no les ponemos las tildes, escribimos mal. Y todos en compendio, el comunicador tiene que ser, ante todo, muy competente, hablar muy bien, escribir muy bien y estar muy pulcro siempre. Somos imagen para los que nos ven, somos también cultura para quienes nos escuchan y somos también la
escritura para los que nos leen. O sea, como leen, como escriben, te van a calificar. Como hablas, te van a evaluar. Y como te presentas, te van a aceptar. Entonces creo yo que es un compendio de todo. Vale, ya yéndonos por un lado, digamos, más como de entretenimiento, profe, ¿qué opina de las radionovelas? ¿Cree que sería buena idea revivir eso en la radio? Claro, maravilloso sería. Y hoy en día con toda la tecnología, antes era arcaica los sonidos. Hoy tenemos todo lo que hay que utilizar a través de todas esas herramientas que nos da la internet. Sonidos, ambientes. Sería bueno volver a escuchar una radionovela. Ya con toda esa tecnología que tenemos, pues saldría mucho mejor. Pero se ha perdido, pues recuperémosla. Desde las aulas podemos hacer un programa también en pizarras, radionovelas, ¿cierto? Tenemos El País es una novela. El País es una historia eh, al estilo Gabriel García Márquez. Tenemos de dónde Colombia genera mucha noticia, genera mucho tema. Sería bueno hacer una radionovela. Si hay tantas novelas en televisión, ¿por qué no hacer una radionovela radial? Y volver a recuperar ese espacio que se perdió y que eran admirables, cómo esa gente se inventaba todos esos sonidos, cómo se inventaba la voz, qué más ejercicios de locución y pronunciación que eso. Muy bien, profe. Ya nos hablaste sobre lo que es la verdadera radio, lo que para ti es la opinión, pero me gustaría que también hablaras de tus éxitos. Ya como un personaje ya experimentado en la zona de comunicación, ya sea para diferentes medios, televisión o radio, dicho eso, ¿has tenido alguna nominación? ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con algún personaje de referencia personal ya más popular, así por ese estilo? Sí, sí. Pues en Radio NE estaba trabajando Jaime Garzón, que ustedes lo conocieron. Pues era divertirse en medio de eso. Nominaciones no, nunca estuvimos nominados para nada de eso. Yo creo que la nominación que uno puede tener es el público que lo escuche. Pues sí, experiencias muy grandes. Una vez me llegó un sufragio por debajo de la mesa, porque en esa época yo estaba, como les dije, cubriendo orden público y país. Entonces, pues estaban hablando de las autodefensas, la parapolítica, la farpolítica y Serpa, el difunto Horacio Serpa, que fue ministro del Interior de la época, habló de las convivir en plaza pública. Entonces uno de periodista cuando está muy joven es muy osado y va y bota la nota, entonces ya empiezan pues, una vez me enteré que el alcalde del municipio andaba con la chequera del municipio y la tesorera como si fuera la chequera personal. Entonces, el sufragio, bueno, entonces me tocó venirme en el Magdalena Medio, donde estaba cubriendo eso, para Bogotá. Y farándula fue algo chistoso, pues entrevistar a Egidio Cuadrado, que tocaba el acordeón o que toca todavía, hoy en día está enfermo, está en una recuperación, estuvo en cuidados intensivos, tocando con Carlos Vives. Bueno, yo no me veía en eso, o sea, pero uno, como les dije, tiene que estar en capacidad de hacer todo. Y toda esa experiencia lo llevan a uno a madurar y a crecer profesionalmente, porque pues uno tiene que sopesar. Nos enteramos de que en la época del proceso 8000 de los narcocassettes, cuando iba a salir Pastrana a hablar sobre el tema, en fin, tantas cosas uno tiene que sopesar antes de empezar a sacar una noticia al aire. Son tantas cosas que con este medio, la radio o la televisión o la prensa, usted puede formar una guerra o formar toda una sociedad en orden. Usted sabrá, pero tiene que tener equilibrio y rigor periodístico a la hora de informar. Son muchas experiencias muy gratificantes en este medio. Después ya me dediqué a trabajar en el tema ¿cómo es? En lo público fui asesor de prensa de la Contraloría General de la República de la época de Samper con David Turbay. Después se fue para la cárcel, en la estación segunda aquí en Chapinero, entonces todos salimos y me dediqué a la docencia. Y terminé como docente. Los medios no volví, pues no sé, me quedé, esto me gustó y en eso estoy. Muy bien, profe, muchas gracias por su tiempo. Como Muchas siempre, es gracias. un placer tenerlo aquí y hablar con usted. Muchas gracias por darnos su visión sobre la radio, que es muy interesante. Muchas gracias a ustedes y a Pizarra, al profesor Roberto García Rubio y a ustedes que están haciendo buen trabajo periodísticamente hablando. Muchas gracias, profe.
Así que sí, fue Pizarra Digital. No olvides sintonizarnos la próxima vez con su presentador William Parra. ¿Y qué notas?